Buenas noches, audiencia. Daniel. Néstor, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien, asombrado de cómo se nos están yendo los días. Realmente la cantidad de acontecimientos hace que los días se nos escapen entre los dedos y ya estamos nuevamente en otros miércoles con Aquí Ahora Actualidad. Y una Aquí Ahora Actualidad, Néstor, muy interesante. Un primer bloque, nosotros aquí con Néstor coincidimos con la dirección de Radio Canal también. Nos gusta poner en valor, realzar en la medida de nuestras posibilidades a los sanfrancisqueños que se abren camino. Se abren camino en nuestra ciudad, pero también se abren camino en otros lugares y en otros espacios. Y si son jóvenes, mejor. Nos hacen sentir orgullosos, realmente orgullosos. Cuando se destacan en el ámbito político, deportivo, social, cultural. Y hoy estamos con una joven que nos reencontramos en Aquí Ahora Actualidad porque, aún siendo estudiante, ya participaba de algunos programas ayudándonos a analizar la realidad internacional. Es licenciada en Relaciones Internacionales, pero también es abogada y también es escritora. Y hoy vamos a hablar un poco de ella, pero vamos a hablar también de ese trabajo que está por parir, que es un libro que va a presentar en los próximos días y de lo cual nos va a hablar. Decíamos, es sanfrancisqueña, es nuestra y es Florencia Armar. Florencia, qué gusto tenerte otra vez por aquí. Lo mismo digo, agradecida. De Purretita te teníamos aquí cuando estabas ya con iniciativas, ¿no? Sí, ya te había comentado la iniciativa del libro. Hace 4 años que lo estoy escribiendo al libro. Es una novela histórica. ¿Habías estado también siendo estudiante cuando hacían alguna publicación internacional? Sí, hacíamos con Gastón Bococ del periódico. Sí, señor. Hacíamos un suplemento de 7 páginas en esa época, todo muy a pulmón, todo de análisis de política internacional y fundamentalmente de la vinculación de lo internacional, cómo penetraba en lo local, ¿no? Hacíamos un análisis que ahora está más en boga, la penetración de las relaciones internacionales a nivel local. Y el impacto que tiene también aquí en nuestra vida cotidiana, sí, señor. Y después abogada también, Néstor. Sí. ¿Hiciste las 2 carreras juntas? ¿Cómo es ese proceso de ser...? El proceso fue, cuando me estaba terminando de recibir de licenciada en Relaciones Internacionales, inicié la carrera de abogacía. Las hice, solamente por 1 año las hice juntas. Fue interesante. ¿En la estatal o en la Universidad Católica de Córdoba? Ahí realicé las 2 carreras. La verdad es que Derecho siempre me gustó. Los pocos derechos que cursé fueron 2 o 3. En la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales me encantaron y bueno, y decidí abocarme al derecho. Hoy estoy más vinculada con mi ámbito laboral, pero sigo en contacto con las relaciones. ¿Cómo haces? Perdón, ¿no? Pero para conocerlo un poquito más. 2 preguntitas más así de personales. Claro, personales no tanto, ¿no es cierto? Aunque bueno, yo la sigo en Facebook, así que conozco algunos aspectos de la vida personal de Florencia, que se la ve como una mujer muy feliz, por cierto. Licenciada en Relaciones Internacionales, abogada. Tu ámbito laboral en este momento, ¿cuál es? ¿Por dónde estás canalizando tus profesiones? Bueno, un poco de todo. Les cuento que yo actualmente trabajo en una asesoría de niñez, adolescencia y violencia familiar. Trabajo con menores en conflicto con la ley penal. ¿Eso en el ámbito del Poder Judicial? En el ámbito del Poder Judicial. Y con familias con problemas de violencia familiar. Padres, hijos, nosotros atendemos tanto a las víctimas o denunciantes como a los denunciados también. Y después, por la noche, trabajo en un programa de inclusión y terminalidad con adolescentes en contextos de vulnerabilidad y a la siesta doy clases en la Universidad Siglo XXI en una materia que se llama Historia Moderna, de la carrera de Relaciones Internacionales. Tenemos para hacer 3 bloques, esto que nos encanta a nosotros. Primero, un poco de análisis internacional, que a nosotros nos gusta despuntar el vicio. Segundo, bueno, todo el tema de niñez, familia, que tiene un contacto. Bueno, es un tema, la verdad, fuertísimo. Y después, bueno, el tema que nos convoca, que es la autora, la Nobel autora. Bueno, ahora sí, Néstor, ahora sí dejo de interrumpirlo. ¿Cómo llegás de esas materias político-legales a la literatura? Porque si bien hay mucho escrito, se trata de escritos diferentes, es decir, de estilos literarios que están en las antípodas. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que un poco uno lo trae en la sangre, ¿no? Mi abuela era directora de un taller literario acá en la ciudad de San Francisco, en el Colegio Iturraspe. Yo comencé... ¿Quién era tu abuela? Rindámosle un pequeño homenaje. Noemí Salati Aymar. Bien. Ella era directora de la escuela, y después fundó el taller literario.
Y bueno, creo que un poco lo traigo en la sangre, pero es algo que he ido desarrollando a lo largo de mi vida. En el secundario escribía. ¿Sos una gran lectora? Soy una gran lectora, fundamentalmente de novelas históricas y románticas, que es lo que estoy escribiendo ahora y lo que está a punto de salir. Pero también he leído poesía, me gusta mucho leer. Es como un cable a tierra, leer y escribir. Fundamentalmente. ¿Y cuándo te haces tiempo? ¿Los fines de semana, de noche? Las vacaciones son siempre 2, 3, 4 libros seguro, y después sí, a la noche es un momento como de relajar y leer algo. Y para escribir, porque también, bueno, nos hablas ya de 4 años de trabajo Sí. para la novela, o sea, te requiere mucho tiempo, pero ¿en qué momentos decís, bueno, aquí es cuando Escribo. yo... Mira, Sí. en la novela yo había escrito un párrafo que después lo saqué en el proceso de edición, donde agradecí y decía que era una novela con olor a playa, con olor a pileta, con olor a montaña, porque la verdad es que escribí en tantos lugares, en un pedacito de servilleta, en el book de notas del celular mientras iba al colegio en el colectivo. Son momentos de inspiración que no los quería dejar pasar y quizás anotaba algo y después sí el proceso de sentarse y como más reflexivo y trabajarlo desde otro lugar. ¿Cómo se llama tu libro? El libro se llama Las libertades que nos faltan. Vamos a ver si podemos poner, ahí está. Esa es la tapa del libro de Florencia Aymar. Las libertades que nos faltan, pero es una novela. Es una novela. Porque el título suena también a un ensayo, es decir, Sí. a hablar... Las libertades que nos faltan es una frase del Manifiesto Liminar de 1918 De la reforma universitaria. de la Reforma Córdoba. Universitaria de Córdoba, porque la novela está anclada en ese contexto, donde lo que dicen los jóvenes, a los jóvenes cordobeses, a los jóvenes de Latinoamérica... ¿Es un texto de Teodoro Roca? Es un texto que está discutida su autoría, en su mayoría dicen que es de Teodoro Roca, pero la realidad es que lo firmó toda la Federación Universitaria de Córdoba aquel entonces. Los jóvenes le dicen a los latinoamericanos, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Y como en la novela yo hablo un poco de las libertades fundamentalmente de los jóvenes, pero también de ciertos sectores de la población argentina para el acceso a la universidad y de las mujeres fundamentalmente, creía que bueno que estaba bueno traer ¿Es esa una parte. historia política? ¿Es una historia de amor? Además de las connotaciones históricas. Claro, los personajes, hablando un poquito de los personajes. Mezcla un poco de todo eso. La realidad es que cuando hablo de la mujer, hablo desde una perspectiva de lucha por acceso a lugares que estaban vedados. La primera mujer abogada en Córdoba es del año 1926, es producto de la reforma. Yo históricamente la adelanto para dar algunos debates que estaban buenos dar. Porque de hecho se dice que en la reforma no hubo mujeres, cuando en realidad hay estudios de investigación que afirman que había mujeres, pero de ese entonces de la Facultad de Medicina, no de la Facultad de Abogacía. Había 3 facultades, la de Abogacía, la de Medicina y la Facultad de Ciencias Exactas en Claro. ese entonces. Y bueno, obviamente las universidades eran sumamente elitistas, las mujeres no tenían acceso porque no tenían acceso tampoco a los colegios superiores que daban el Elitistas paso. y dogmáticas. Y dogmáticas, imagínense que para ese entonces había una materia en la Universidad Nacional, como decirles hoy Derecho Civil 1, 2, que era deberes de los siervos. Estaba muy anclada en la religión, los títulos se juraban ante los evangelios, así que sí, estaba muy anclada. Y como les digo, es una novela que encierra un montón de estas cuestiones y también encierra política, porque los jóvenes se asocian a personalidades de la política y personalidades de la literatura y a personalidades importantes de ese entonces, lo que se llamó la Asociación Córdoba Libre. Y en mi libro hay un capítulo que hablo de esta Asociación Córdoba Libre y, por ejemplo, de la visita de Palacios a Córdoba. De Alfredo Palacios a Córdoba y una charla con los jóvenes que obviamente yo le pongo en términos de ficción para hacerlo más interesante, pero que está bueno rescatar. ¿Hay algo de autobiográfico allí? ¿Hay alguna nota, algún personaje en el cual te sentís más reflejado? Y yo creo que la Elizabeth de mi novela refleja algunas cuestiones de mi personalidad, la lucha, la valentía y su forma de ir armando su proyecto profesional, ¿sí? También su proyecto personal, pero también fuertemente presente en su vida su proyecto profesional. ¿Te costó dejarla de corregir? Sí, un montón. Un montón me costó. Claro, ¿cuándo decir basta? Claro. ¿Cuándo Sí. decir, bueno, Acá está. Imagínense
4 años, es un montón de tiempo escribiendo y después, bueno, también el editor, le tengo que agradecer a la editorial porque la verdad es que se portó muy bien conmigo, es una editorial chica de Córdoba, Tinta Libre Ediciones, que me dijeron, mira, este es el año del centenario de la Reforma, va a haber actividades todo el año. Claro, me parece que es el ¿Cuándo? año. Sí, Claro. los libros tienen como un ciclo, es importante que los cierres y la verdad es que feliz, porque si no hubiese sido un poco también motivada por mi familia, por la editorial, quizás no hubiese. ¿Hay en el medio alguna historia de amor también? Hay una historia de amor entre la primera mujer abogada y un médico. Qué lindo, ya me muero de ganas de leerlo. Porque, claro, lo lindo de la novela histórica, que evidentemente vos transitas por ese camino, es que uno puede percibir los modos de vida, los debates, las discusiones de la época, pero entrelazado con alguna historia que atrapa. Que nos La verdad es atrape. que intenté eso y de hecho porque tiene buenas críticas de los correctores literarios de la editorial y también fue declarado por beneplácito por la legislatura provincial la obra. Una de las cosas que más resaltaron la gente que ha podido leerla y que me la ha corregido es la capacidad de poder entramar la historia dentro de la ficción, ¿no? Claro. Entonces, a mí Que hace que los personajes sean creíbles. tal cual. Y a mí me interesa porque me parece que la historia de la Reforma es una historia muy olvidada en Córdoba. ¿Recreas la Córdoba de esa Recreo época? la Córdoba de esa época con... Y para esa recreación, ¿de qué te valiste? ¿Hiciste una tarea de investigación? Hice una tarea de investigación, gracias a Dios hoy existe Internet, que nos es muy útil a los Claro. escritores porque nos hace no tenernos que mover, pero también había un montón de información que estaba en la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional. Tuve reuniones con gente de la universidad también, porque yo al no haber estudiado ahí también tuve que conocer un poco el contexto. Y en ese buscar, bueno, por ejemplo, los libros y la ropa que usó la primera mujer abogada, que fue Elisa Ferreira, que se recibió en el 26, están donados a la biblioteca, están en el Museo Histórico, entonces Claro, pude entonces ir. vos lo pudiste ver. Florencia, con semejante trabajo de investigación, ¿por qué no hacer un libro de historia de la Reforma y sí una novela? Es muy buena tu pregunta, porque a mí me interesa mucho la educación a nivel secundario y creo que los jóvenes tienen que empezar a leer historia de otra manera. No una historia contada, no una historia donde el profesor cuente todo y el alumno recete y anote, sino que ellos puedan leer y puedan interesarse de otra manera. En el libro tienen muchos hitos y de hecho algunas palabras subrayadas en negrita, algunas palabras en cursiva, donde ellos, si algo les llama la atención, si algo no entienden, el chico hoy tiene el famoso Google, puede entrar, Claro. puede hacer su propia tarea de investigación y me parece que es un libro destinado a la gente joven también, que se interese por la historia, pero que quizás no leería nunca un libro de historia puramente. Habiendo investigado tanto sobre el pensamiento, las ideas que motorizaron la Reforma de 1918, 100 años después, Bueno, ¿te, yo voy a te parece que esos ideales, esa universidad y esa sociedad que estos jóvenes idealizaron se materializó en alguna medida? Yo había traído algunas estadísticas porque me interesa eso, me interesa pensar qué pasó en estos 100 años en la Universidad Nacional, qué pasó en el país también. Cuando me ponía a pensar sobre el título de mi novela decía, bueno, los jóvenes aquellos decían los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Hoy los dolores que nos quedan no son las libertades, son los derechos. Son los derechos que ya conquistaron los jóvenes del 18 y que nos están vedando o que están vedando a cierta parte de la población, ¿no? Me preocupa mucho el acceso de los sectores populares, el acceso de los jóvenes vulnerables a la educación superior. Si es difícil. Que esa fue una de las peleas de la Reforma del 18, habilitar, digamos, Es que abrir la universidad. Abrir la hoy, universidad. Que el pueblo- hoy ya el problema no es que no tengan acceso a la educación superior. Prácticamente se le está cerrando el acceso a la educación, El acceso a la educación. Pero ¿por lo qué cual la es mucho más grave. Tal cual, pero ¿por qué digo a la educación superior? Porque si bien hablamos de gratuidad, en una ciudad como Córdoba, llegar a la universidad, pararse, inscribirse para un cursillo, podría ser sencillo, pero yo que doy clases en el secundario me doy cuenta que hace falta mucha formación extra para poder acceder a esos cursillos de ingreso.
Por ejemplo, el ingreso a medicina, simplemente. Se ha generado todo un comercio alrededor del ingreso a medicina gigante, con instituciones, bueno, de distintos tipos, pero porque la facultad y la universidad habilitó esto en miras a mejorar la calidad, pero también cerrando un montón de espacios porque los sectores populares no tienen la misma educación que incluso los colegios nacionales. Si no llegan a un estándar mínimo, no ingresan. ¿Sí? Claro. Entonces pero no estamos es un hablando problema de la educación secundaria. Por eso es problema de la educación secundaria. Pero la gente que tiene un dinero para pagar un instituto que Lo los hace. prepara, accede. Cubre el bache. Cubre el bache con bache. dinero, pero no y no está vinculado directamente con la capacidad. Mientras, haz dos preguntitas y ya creo que estamos ya casi. Una lástima, pero bueno, Dos preguntitas. no faltará oportunidad. Mientras escribías esta novela, ¿escribiste algunos cuentos? Escribí cuentos cortos, escribí poesías, ¿Te sentís más cómodo en el género cuentos? Es difícil el género cuentos. Me gusta el género cuento. Escribí cuentos cortos sí de amor, algunos publicados en un compendio literario. Estoy pensando para mi próximo libro. Ahí se va la segunda pregunta. ¿Qué viene ahora? Estoy pensando en hacer un libro que tenga que ver con los jóvenes de contextos de vulnerabilidad, con historias que escucho todos los días en la asesoría, que escucho en mis aulas, donde pueda leerse como novela, pero que cada capítulo sea un cuento independiente, lo cual lleva mucho pensarlo. Si el lector abre en un capítulo X, pueda leerlo como si fuese un cuento del día, y si no, pueda leerlo hilado. Lo vas a presentar en la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Sí, acá traje todo el machete. Dale. El 28 de abril a las 18 horas voy a estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es en la rural, en el predio ferial. Sí. En el stand Pabellón Azul, stand 113 con la editorial. A las 18 voy a estar yo y bueno, llevo algunas sorpresas, algo para compartir. Claro. Así que los que estén paseando por ahí, quieren llegarse. Es una gran oportunidad para acompañarte en este proceso. Claro. Estamos trabajando para ver si enviamos una de las chicas a cubrir Sería la bárbaro. feria, pero específicamente para estar acompañándote, porque no sabemos de otro autor de San Francisco que esté presentando trabajos en la Feria Internacional del Libro. ¿Y aquí en San Francisco cuándo lo vamos a tener este trabajo? Y acá en San Francisco estoy en tratativas con autoridades municipales para ver el espacio, pero en principio sería el 8 de junio, más o menos. El día de mi cumpleaños. ¿En serio? festejamos, Bueno, claro, festejamos. ya vamos a- Festejamos, sí, yo pago. Claro. Los actos centrales de la reforma son el 15 de junio. Bueno, pensaba hacerlo bastante cerca, la posibilidad quizás de traer a algunos actores de la universidad para que hablen justamente de esto, de qué pasa en la universidad hoy, qué pasa con los reformistas del 2018. Claro. Así que bueno, sí, estoy pensando para el 8 de junio acá. Y en Córdoba va a haber diferentes instancias. En primer lugar, estoy organizando una merienda literaria con otros autores de la editorial para el 26 de mayo Sí. en un bar de Ituzaingó 790 en Nueva Córdoba. Es una merienda donde, bueno, los dos autores vamos a presentar nuestros libros y va a haber Eso música. cerca de Pueyrredón. Cerca de Avenida Pueyrredón, Pueyrredón. más o menos, Más o menos. más o menos. Cerca de Chacabuco, casi llegando a Chacabuco. Casi llegando a Chaco. Y en Córdoba una presentación más formal, también con algunas autoridades de la Nacional, con algunos profesores, para el 1 de junio. 31 de mayo, 1 de junio, en esos días vamos a estar. Bueno, Florencia, lo mejor para vos. el mejor de nuestros deseos, un placer, Muchas gracias. un orgullo realmente para nosotros, para San Francisco, así te consideramos, te vamos a acompañar en todo el proceso de difusión, por supuesto, de la presentación en San Francisco y en todo el resto de los Me lugares. comprometo que ni bien sale el libro, se los traigo. Lo que pasa es que van a queremos llegar tener. calentitos a la feria. Claro, estas cosas son siempre así. Yo me comprometo en comentarlo en el micro que tengo los miércoles que leíste. Ay, sería allí. un honor. Néstor en 2 días te lo lea el libro, sea de las cantidades de páginas que sea, porque él se queda hasta el momento que se tiene que quedar. Ay, y bueno, lo termina. entonces... Así que vas a tener ni bien lo tengas, una devolución rápida vas a tener. Bueno. Gracias, Florencia. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvemos, vamos a cambiar un poco de tema, aunque vamos a seguir. Acá estábamos hablando de política, en definitiva. Vamos a hablar de política, pero actual. El licenciado Jorge Borgognoni, que siempre nos acompaña, realiza trabajos de campo, realiza encuestas, nos va a presentar algunos de los resultados de sus trabajos y también sus opiniones, que por cierto nos interesan. Al regreso de la pausa.
Si vas a conducir, no tomes alcohol por lo menos 12 horas antes. En la ruta estamos con vos, pero el que maneja sos vos. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Disfruta tu cordobesa con todo. En tecnología y electro tenés 12 cuotas sin interés en Musimundo y Megatone. ¿Quién te puede dar tanto? Mi tarjeta cordobesa. Condiciones en www.bancor.com.ar. Panadería y confitería Pasta Pastel. Lo esperamos en calle 72, número 135, con muchas novedades. Pan de campo, baby biscuit, masitas de manteca y todas las exquisiteces que ya conoces. Precios de calidad. Roscas de Pascuas. Pasta Pastel, calle 72, 135, Frontera. Cetrogar te da la mejor financiación siempre. Aprovecha 25% de descuento y 24 cuotas con tu crédito Cetrogar. Consulta tu crédito solo con tu DNI. Vení a Cetrogar. Dale. Bueno, Daniel, pasamos página. Te Sí, digo, señor. el bloque anterior me resultó gratísimo. Encantador. Encantador. El contenido y nuestra invitada, de una frescura y una solidez realmente notable. Ahora vamos a tener que ir a la realidad madura, vamos Sí, a los señor. datos. Un amigo de la casa que nos viene a traer sus novedades. Sí, señor, que generosamente trabajos que realiza él para su estudio y para terceros que amablemente comparte con todos nosotros. Jorge, buenas noches, gracias por estar aquí gracias con a nosotros. ustedes. ¿Qué encuestas estuviste haciendo últimamente? Bien, en realidad lo que les vengo a traer acá básicamente es un resultado de la última medición que hemos hecho en San Francisco sobre realidad socioeconómica y política. Digo, ¿no? Nos preocupaban algunas variables macroeconómicas que estaban impactando y algunas, estas decisiones que por ahí que aparecen como una catarata de informaciones y una catarata de proyectos a tratar en diputados y en Senado. Sí. A nivel nacional, las reformas electorales en los distintos estamentos provinciales, tanto en Córdoba como las presentadas en Santa Fe, Entre Ríos, que son como las incipientes, pero después eso va a repercutir en el resto del país, sobre todo en estos distritos que son grandes en términos electorales y de construcción de poder importante para lo que es la decisión nacional, y bueno, ver ese impacto también como estaba un poco en la realidad En de un San año que Francisco. no es electoral, pero que es un año donde se sientan las bases de lo que va a ser la realidad electoral del 2018, Ni hablar, porque del no es 2019. poca cosa tener que estar discutiendo las reglas de juego, porque en el fondo estamos trabajando sobre las reglas que hacen a la institucionalidad. Y bueno, en ese escenario es también observar cómo el ciudadano medio, como ciudadano elector, se comporta o no, de acuerdo y si tiene alguna incidencia en su vida. Ahí, De hecho, ahí recién veíamos la ficha técnica. la ficha ¿no es cierto? técnica. Esto yo lo recalco siempre, que tiene que ser, y dentro de la Asociación de Consultores Políticos de Argentina lo vivimos todo el tiempo machacando, literalmente, Sí. y subrayando, porque sin esto siempre pierde un poco de valor científico, para no decir se sabe todo. si es representativo o no. Para no decir todo, ¿no? Digo, Claro. esto es lo que a uno le permite replicarlo al estudio, tener metodológicamente sustancia con lo que uno va a trabajar. Vamos a la primera Pero placa, vamos- chicos, si es posible. Sí, simplemente. Ahí está, a ver. Bien, esto es interesante. Humor social. Esto es interesante, Dani, porque nosotros acá lo que tenemos medio, si bien habla del año pasado ahí, de lo Julio del 17, comparado sí. contra el septiembre, ahí en ese punto lo que tenemos es
que había una sensación rara sobre entre el igual de mal y el igual de bien que iban creciendo, por igual manera, ¿sí? Pero el punto es que ahí es como que a septiembre daba una sensación de que estaba todo bastante bien, ¿no? Que se iba acomodando, como que todo este escenario no pasaba mayores y íbamos a llegar a un fin de año medianamente tranquilo. Sí, señor. Esto es lo que oxigenó también el plan de reformas a nivel nacional, Claro. y que, digamos, le garantizaba un paraguas a Macri, por lo menos contemplemos que a partir de la realidad de San Francisco nosotros tratamos de traspolarla, y esto es una ciudad bastante compleja, digamos, en términos de opinión pública, Y ¿no? el humor de cara a lo que iban a ser las elecciones era un humor interesante para el oficialismo, digamos. Interesante porque ahí recordemos también cómo se configuran también los nuevos congresos de un lado y del otro, o sea, las cámaras del Congreso, cómo se reconfigura la distribución del poder, ¿no? Vamos con la otra. Posterior a eso, lo que preguntamos ahora, pero no nos quedamos con eso, entonces en virtud de ese dato y ese Sí. análisis que teníamos, decimos, bueno, a ver cómo vamos a estar en los próximos meses, ahora en marzo, Sí, señor. marzo, y acá San Francisco es muy optimista, siempre a lo largo del tiempo nos da eso, que respecto al año pasado hay como un acomodamiento, pero siempre para adelante, Vamos a estar por mejor. más, vamos a estar mejor. Esperanzados. ¿No? Siempre hay una esperanza. Por ahí, tener que Juan dijo una cosa o Pedro dijo otra, no condiciona y trabaja casi en forma independiente para, aparecen variables gruesas como el desempleo, cuando uno mide necesidades, desempleo, delincuencia, inseguridad, etcétera, etcétera, pero digo, no son las que condicionan el normal devenir de un gobierno, son como muy puntuales, muy coyunturales, y que a lo largo del tiempo, supongamos a lo largo de un año que uno hace casi 2 estudios, se diluyen y varían muchísimo el orden del top 5 o de los primeros 5 más mencionados que aparecen en cualquier estudio. Bien. ¿Sí? Eso, Bien. digamos, es muy importante Marzo resaltar. todavía esperanzado. Y ¿Qué más sí, tenés? pensemos ahí, Daniel, tenemos alrededor del 60% que cree que va a estar igual de bien o mejor que ahora. Claro. Esto habla de un optimismo y de que realmente hay un nivel socioeconómico local que no es la media nacional, Claro. ni no es la media Que provincial. Digo, claro, que guarda no con las percibe micro... la crisis de la misma manera que el conurbano bonaerense, por ejemplo. Ni hablar, Claro. ni hablar. Bien. ¿Sí? Ahí. Posiblemente, es decir, no solamente la idiosincrasia, sino que puede estar midiendo realidades sociales diferentes. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, Porque señor. convengamos, Daniel, que más a la luz de lo que estamos viviendo estos días, hay zonas del conurbano bonaerense que causan pánico, ¿no? Sí, señor. Y sí, para poner una cuestión simple y sin entrar en detalles, digo, ¿no? Rosario tuvo 9 homicidios en 5 días, nosotros creo que tuvimos 2 en muchísimos años. Claro. Digo, como un indicador de inseguridad extrema o máxima, ¿no? O lo que ocurrió en el conurbano con el tema de asesinar colectiveros y Claro. demás, bueno, hechos puntuales, ¿no? Pero que haya como una variable constante y en aumento. Esperemos que no suceda nunca eso en la ciudad, ¿no? Pero digo, ese es el punto. Sigamos. Esto es interesante, Daniel, porque aparte acá y Néstor, lo que compartimos era, le preguntábamos a cuán orgulloso se siente vivir en la ciudad de San Francisco, ¿no? A ver. Como en términos social. ¿Y? Esto lo habíamos comentado ya en el 2016, que esto lo medimos desde el año 2006. En el 2006, el 60% no se consideraba orgulloso de vivir en San Francisco. Había como una cola que había quedado después del año 2000 muy fuerte, ¿no? Es como que esto había una resistencia, que cualquier lugar no era el lugar indicado para vivir. Y un desapego para con el terruño, Era digamos. Con mejor el terreno. Rafaela, mejor Villa María. Todo lo de afuera era mejor. Todo lo de afuera. Y vos ibas a Córdoba y era mejor Rosario. Claro. Lo medías en Buenos Aires, era mejor Córdoba. Claro. Era un fenómeno muy tajante, porque aparte te condiciona en cualquier oferta de gobierno que vos puedas hacer. Si te paras del lado del oficialismo o también desde la oposición, no sabes para dónde disparar porque no es un norte. Y eso tiene que ver con un desapego total de la sociedad para con la política, condicionado por la realidad socioeconómica. Hoy estamos al revés, casi más del 70% del sanfrancisqueño dice que está bastante y muy orgulloso de vivir en su ciudad. Lo cual eso también, vuelve a reforzar la hipótesis de esta microrealidad que un poco se aleja de la noticia nacional, por decirlo así, ¿no?
Bien, así que en general los sanfrancisqueños Y bueno, y ya después nos metemos conformes con la ciudad. Nos metemos en lo más duro, A ver, digo, ver, todo ¿qué esto tenemos? social, todo esto económico, bueno, veamos lo político puro. A ver, político bueno, puro. a ver, entonces veamos al gobernador, cómo evoluciona, y ahí tenemos julio-septiembre, ¿sí? Recordemos el histórico anterior, Sí. y prácticamente no tiene movilidad, ¿no? Es una movilidad, en términos generales... Dentro de los márgenes de error. Está superando el 50% de aprobación, tiene un 40% de desaprobación. En términos generales, no hay esos 10 puntos de distancia entre uno y otro, y el otro porcentaje que es indeciso, porque Claro. alguno que sumaría dice, che, pero acá falta número. Claro. No, los números que faltan son el cuadro que dice, la verdad que no sé cómo está. Digo, no se vio afectado. Lo cierto es que en esa instancia la gestión del gobernador Juan Schiaretti queda de alguna manera bastante ajena a toda esta discusión socioeconómica. Bien, ¿qué más? Cosa que no ocurre con el presidente Macri. A ver, sí, porque acá tenemos más La más oscilación variaciones. es terrible. Y acá, bueno, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. ¿Sí? Empezó a disminuir la negativa de julio a septiembre. Sí. Recuerdan el humor social que iban de alguna forma mejorando el bien, iban mejorando Sí, y señor. cayendo a la baja. Entonces había pasado a la negativa a 41 puntos, de 62 que había arrancado en julio con una resistencia importante. Luego, en marzo del 2018, vuelve a recuperar la negativa, superando la negatividad a la positividad, muy poquito, pero superándola. Y a nivel nacional estos números se replican y muy parecidos, no solo ya en la imagen de gestión, sino también en la imagen de Mauricio Macri, lo cual condiciona y lo hace replantear hasta qué punto, digamos, determinadas cuestiones. Más allá que después veamos si algunos elementos en particulares, como esto de llamar a un bocinazo, o llamar, digamos, estas estrategias ciudadanas de participación, de alguna forma decir, levantamos la mano entre todos, estamos alertas, nos movilizamos, nos concentramos, están muy desconcentradas, muy dispersas, no logran movilizar, no logran ser representativas de una demanda particular. Es una alerta, pero muy allá por debajo. Porque ya en la opinión pública la percepción está, digo, hay una espiral del silencio muy fuerte donde el vecino, el ciudadano no se manifiesta, pero sí lo condiciona. Bien, sube entonces la imagen negativa del presidente Macri en esta medición. ¿Qué más tenemos? No, eso es Ahí está. básicamente lo Bien. que... Esa medición es a septiembre. Ah, No, marzo. es marzo de este, a fines de marzo de... Julio, sí, septiembre, tiene marzo. 15 días de realizado, actualizado. sí, 15 días realizado, el Claro, campo. claro. Lo cual eso, a ver, nosotros qué observamos en este punto, que en estas condiciones hay una observación importante hacia las medidas del gobierno nacional, hay una cierta indiferencia sobre el gobierno provincial, digo, una cierta aceptación, y que lo socioeconómico de alguna forma le es independiente a esto, ¿no? Digo, en la medida es como muy liberal y conservadora, muy propia de la idiosincrasia de San Francisco, se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora el desafío es ver cómo esto va a repercutir en los próximos meses, luego del paquete de reformas a nivel nacional, con leyes muy puntuales y muy discutidas, como hasta la de interrupción de aborto, que tienen que ver con valores ya del valor de la vida o no, donde tiene que ver, y que excede a la religiosidad de la persona y excede a todo, porque se trabaja con distintas franjas etarias, y un debate interesante en lo que es a nivel nacional, pero que a nivel provincial también se están dando otros debates, como la reforma de PEC, la reforma para determinados organismos que no tienen que ver con lo que directamente se selecciona desde el gobierno nacional, desde el gobierno provincial, y sumado a eso el proceso de reforma electoral, que hace un año había marcado una fecha, la semana pasada lo desterraron, digo, ¿no? Jorge, te comprometemos para cuando tengan números de los dirigentes de San Francisco, nos interesa repasarlo porque sabemos que tus trabajos son siempre muy interesantes. Muy agradecido, como siempre. Muy agradecido a ustedes. Un placer contar con sí, tu en punto esta de vista. oportunidad no pusimos local por encima, no hemos medido lo local, pero lo vamos lo vamos a poner en la lupa de la próxima. Dale. Con gusto. Te comprometemos. Te comprometemos, Gracias. Jorge. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvemos, 5 minutitos con Néstor para analizar el tema de la inseguridad. Y después tenemos grabado una entrevista de unos 15, 16 minutos
con el vicegobernador de Santa Fe, donde hablamos fundamentalmente del tema de la seguridad y de la infraestructura para Frontera y Josefina y Acapulco, al regreso de la pausa. Kevinston. Colección Otoño-Invierno 2018. Kevinston. 25 de mayo 1984. Nueva marca en Presiomanías. Jeans hombre hasta talle 70, 450 pesos. Y si querés estar a la moda, modelos por 390. No esperes más. Pasa por Presiomanías y vestí a toda la familia. Presiomanías. Garibaldi 1239. Desayuno con noticias y agenda propia. Lo que necesitas para comenzar el día en Contacto 91.5. No es silla eléctrica, no es cadena perpetua, jueces con huevos, jueces maricones borrachos como encontraron en el caso de Chocobar en pedo, sinvergüenzas, caraduras, putañeros, jueces de mierda, son una porquería, metan en cana, teníamos al viejo puto que tenía los prostíbulos, que los chorros tenían que entrar por una puerta y teníamos que darle título de médico y sacarlo por el otro, viejo degenerado. Hay que terminar con los chorros, no nos podemos dar el gusto de un argentino muerto más. Hoy mataron a otro policía, y eso que el tipo va armado, pero ¿sabe qué pasa? El policía tiene criterio y los chorros tienen sed de sangre. Ya nadie se salva de un asalto porque estos hijos de mil putas te cagan a tiros, te matan a vos, matan a... Bueno, Néstor, para muestra basta un botoncito porque tiene 18 minutos. Sí, hoy lo leí antes de venir aquí, Daniel, a compartir esta charla contigo y nuestra audiencia. Realmente hay una respuesta visceral, desbordada. Es un hombre que hay que tener en cuenta que fue víctima personal de algún delito que puso en peligro su propia vida. Su vida, la de su familia, sí. Cierto, la de su familia. Pero... En un medio, ¿cómo lo escucha? Social. Es un comunicador social que creo que debe hacer las denuncias de los hechos crudos, porque esa es un poco la función nuestra, no tratar de ocultar una realidad que nos está acosando a todos, especialmente una realidad como esa, pero los términos son preocupantes porque casi traducen un odio racial, está llamando a una represión indiscriminada, está convocando el espíritu del comisario Meneses, que salga con la policía, hay que terminar con todo. Es decir, el tema de la inseguridad no nació de un día para otro. Es decir, esto lo hemos venido creando los argentinos a lo largo de 2 décadas, 3 décadas. Esto no apareció. Estos chicos que parecen psicópatas, no lo sé si lo son psicópatas, pero que matan con una facilidad como quien mata un mosquito, realmente son hijos de esta sociedad que hemos venido formando. Si tenemos que interrogarnos, es decir, esto hay que terminarlo, pero también tenemos que interrogarnos ¿cómo llegamos a esto? Claro, ese interrogante está bien, es correcto, pero hay un mientras tanto que es la cotidianidad de los muertos. Miren, Néstor, evidente, la política
las instituciones, la política, la justicia, las fuerzas de seguridad tienen que tomar cuenta de esto y tienen que dar una respuesta, que obviamente no tiene que ser en los términos de lo que plantea Checopar, pero tampoco puede ser en los términos actuales, ni tampoco nos podemos quedar, se puede quedar en el debate, en la discusión de la historia, claro, porque la realidad nos agobia. Un garantismo bobo. Es decir, exactamente. Con el tema, es decir, todos los habitantes de la Argentina, sin excepción, es decir, sin excepción ninguna, tenemos derechos, garantías que deben sernos respetados. Pero eso no quiere decir que implementemos sistemas que sean ineficientes para erradicar el delito, para juzgar y condenar a los culpables. Es decir, tenemos un sistema que no funciona. No funciona, está claro que no funciona. Pero también coincidimos, Néstor, que esta es una reacción visceral que uno la puede aceptar en un bar, digamos, en una discusión de bar. En un medio, a mí también me hace mucho ruido, a pesar de que en términos generales, en algunas cosas conceptuales coincido, de hecho usted también, porque lo está señalando, hay que salir de ese garantismo bobo y avanzar hacia garantías reales. Pero evidentemente una exacerbación que no está bueno que suceda en un medio de difusión. Es una convocatoria, Daniel, una convocatoria a la violencia y creo que ni del Estado ni de quienes hemos asumido la responsabilidad, capacitados o no, ¿no es cierto? Es decir, nuestra audiencia dirá si estamos o no capacitados, pero que hemos asumido la responsabilidad esto de analizar la realidad que nos rodea. No podemos convocar a esto que está convocando Checopar. Es decir, me parece que tampoco la solución es salir a armarnos y salir a cazar mocosos por la calle. Está claro que no. Bien, Néstor, ahí está planteado el tema de la inseguridad que a nosotros aquí nos toca y fuerte, que tiene en Frontera y en Acapulco sectores donde se manifiesta cuantitativamente de una manera mayor. Estuvo el vicegobernador de Santa Fe, en San Francisco, nos visitó, lo entrevistamos, por supuesto, hubo dos temas fundamentales a lo largo de la entrevista: la inseguridad y las obras de infraestructura, y la necesidad de que los gobiernos de Santa Fe pongan dentro de su radar a Frontera como parte de la provincia. Me parece que se está avanzando en ese sentido, pero muy de a poco. De eso se habla en la entrevista que vamos a poner en el aire ahora, después de que Néstor se despida de todos ustedes. A continuación vamos a tener una entrevista grabada. Nosotros con Daniel nos despedimos de ustedes. Les agradecemos que nos hayan acompañado a lo largo de todo este programa y en la confianza de haber cumplido con nuestros objetivos, de haberle ofrecido una propuesta de interés, es que nos permitimos invitarlos para que el próximo miércoles compartamos, ustedes y nosotros, otra caminata de esta Aquí, Ahora, Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.